El día de hoy vamos a hablar de canciones que hacen alusión a la guerra, a conflictos armados relevantes en el mundo. Lo que ustedes están viendo aquí en las pantallas es el Moscow Music Peace Festival de 1989. Estamos hablando de un concierto de rock, de heavy metal, que se hizo en Moscú en plena época de la URSS, de la Unión de Partidos de Naciones Soviéticas. Eso fue el 12 y 13 de agosto de 1989. Y bueno, ustedes ahí a lo largo del video van a ver a bandas como Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Motley Crue, Scorpions, Cinderella, Skid Row y demás. Todo esto se hacía con el fin de que la Unión Soviética en ese momento estaba en plena Guerra Fría, y esta clase de conciertos de bandas extranjeras buscaba la integración de los pueblos, buscaba formas culturales de unir a los pueblos a pesar de sus diferencias, a pesar de sus ideologías y a pesar de que estaban en plena Guerra Fría. Entonces todo esto quería demostrar, y creo que hoy en día todavía nos demuestra, que culturalmente la música ha jugado un papel muy importante para unir a las sociedades a pesar del conflicto. Aquí, por ejemplo, nosotros en un tiempo estuvimos como con diferencias con los hermanos venezolanos, y se hizo algo que se llamó el concierto Paz sin Fronteras, si no estoy mal, que promovió Juanes, y vinieron un montón de artistas en plena frontera colombo-venezolana. Hicieron un concierto gratis, la gente escuchó, se unió alrededor de la paz. Y el día de hoy vamos a hablar de eso, música alrededor del conflicto, alrededor de la guerra, alrededor de estos problemas armados y políticos que nos afectan a todos como sociedad. La idea de este video, lamentablemente, y para unos, alegremente para otros, fue que Estados Unidos invadió momentáneamente el perímetro venezolano y retiró al dictador Nicolás Maduro, con una operación impecable. Duró 20 minutos en tierra, atacaron puntos claves en Venezuela, en Caracas, y extrajeron a Nicolás Maduro del país. Opiniones en contra, opiniones a favor. Hay muchas ciudades del mundo donde se empezó a hacer eh, protestas a favor. En Venezuela yo vi por Telesur, que es un canal oficial de Venezuela, o sea, es un canal aliado del Estado venezolano, y decían que las manifestaciones que se hacían allá eran a favor de Maduro. Vi también en cadenas de televisión como CNN, TN5, vi en DW, que es alemán, que era al contrario. Vi por ahí en TV, que es una televisión española, que al contrario, lo que se estaban haciendo era manifestaciones a favor de lo que hizo Estados Unidos en Venezuela. Ese día no sé por qué, no pude dormir temprano, y nada, yo abro el Face, y hacía media hora, una hora, había publicado el presidente de Colombia, Gustavo Petro: están atacando, bombardeando Venezuela, están invadiéndolo. Voy a dejarles aquí la captura de pantalla. Y sí, tengo también aquí, grabé unos videos porque yo canaleaba, y todos los canales de noticias, es increíble, todos estaban en Venezuela, todos los periódicos, todos los diarios, ya confirmado después de que habían capturado a Maduro, que se lo habían llevado. Después el presidente Trump hizo una locución. Pero a lo que vinimos a hablar de música en que representa tiempos de guerra y que habla de temas alrededor de la guerra. Bueno, la primera canción que vamos a analizar o que les voy a compartir es Creedence Clearwater Revival. La canción se llama Fortunate Son, o como Hijo Afortunado, y esta canción se hace alrededor del contexto de la guerra de Vietnam, y esto ha pasado siempre. Recuerdo cuando después de los ataques de las Torres Gemelas, que también se salió el mismo tema, y es que depende de quién seas hijo, depende de quién te esté ayudando políticamente, empresarialmente, de quién seas hijo, asimismo eres o no reclutado. Y en esta canción se hablaba de eso, de cómo se estaban reclutando injustamente personas que estaban yendo a la guerra, pero otras estaban siendo reclutadas y se quedaban en puestos administrativos, no pisaban el campo de batalla. Y era un problema real de Estados Unidos en esta guerra de Vietnam,
cuando se estaban reclutando a los jóvenes para ir, o algunos ni se reclutaban, o algunos se reclutaban y quedaban en lugares donde ni siquiera iban al frente de batalla. ¿Por qué esta diferencia dependiendo de quién eras hijo? La siguiente canción es Edwin Starr con su canción War. War es una canción que básicamente cuando la escuchas te dice ¿para qué sirve la guerra? Es la reflexión que trae el músico, el artista en esta canción y nos dice, vamos a hablar claro de qué sirve la guerra, para qué nos trae beneficioso la guerra, qué deja solamente muerte y destrucción. Y en algunas entrevistas, porque esta canción surgió alrededor de la época de la guerra de Vietnam, en algunas entrevistas Edwin decía, no solamente la pensé, la canto por la guerra de Vietnam, pienso igual de absolutamente todos los conflictos armados, todas las guerras, ¿para qué sirven? No sirven para nada. La siguiente canción es de Bruce Springsteen, Born in the USA. Y esta canción, mal interpretada por muchas personas, piensan que es en apoyo al ejército norteamericano, que es en apoyo a las tropas, que es en apoyo a quienes van a dar su vida en el frente de batalla. Y Bruce, alejado de esta realidad, lo que está diciendo es, ¿para qué vamos a una guerra cuando volvemos? Las pobres personas que sobrevivieron a la guerra no consiguen trabajo, están sin empleo, el gobierno no los respalda. Es básicamente como que el veterano queda a la deriva sin poder decir, oiga, fui a la guerra, representé a mi país, maté, vi matar, me hirieron, quedé herido, lo que sea, quedé con secuelas. Y ahora que voy a reintegrarme a la sociedad, no consigo trabajo, me rechazan, estoy sin dinero, salí mal de la guerra. Era como esa crítica que él hacía a ese que vuelve de la guerra y cómo le paga el Estado, cómo le paga la sociedad a ese héroe. Y entonces también de ahí se desprendía él. ¿Y esta guerra qué? ¿Qué sacamos con esto? Hablamos de canciones, las canciones que acabamos de hablar son canciones que nos evocaban a épocas específicas. Pero ahora vamos a hablar de canciones que lo único que hacen es hablarnos del horror, del miedo y de la deshumanización que genera la guerra, los conflictos armados en la sociedad y cómo trata a sus soldados, cómo trata a esos seres humanos que fueron a prestar pues su cuerpo, su mente, fueron a prestarse para el campo de batalla. Esta canción es de Metallica, se llama One y esta canción es muy popular. Esta canción está inspirada en una novela de Johnny's Go o Johnny tomó su fusil y está escrita por el señor Dalton Trumbo, publicada en 1939. La novela básicamente habla de un joven que va a la guerra, pisa una mina, explota y queda muy mal herido. Este joven queda con muchísimas secuelas físicas, pero mentalmente quedó perfecto. Mentalmente tiene esas luchas, no puede hablar, no puede expresarse, pero él mentalmente quedó consciente de todo lo que está pasando a su alrededor, de cómo está él mismo y empieza esa lucha interna, como esa reflexión, esa voz de él diciendo, ¿cuándo voy a despertar? Esto no puede ser, esto es un sueño. Y Metallica en el video lo que hace es sacar fragmentos de lo que fue la adaptación al cine de esta novela, de Johnny Got His Gun, o Johnny tomó su fusil, como les decía. Como dato curioso, esos fragmentos que ustedes están viendo en el video, si cuando vean el video completo van a ver fragmentos de la película, para que Metallica no tuviera ningún inconveniente, compraron los derechos de la película y por eso es que directamente pueden poner en el video fragmentos de la película. Esta siguiente canción es de Black Sabbath, se llama War Pigs. Es la crítica abierta a cómo líderes políticos, líderes de nuestras sociedades van, levantan problemas y con el dedo dicen vas tú, va él, va el otro, pero no dicen voy yo, va mi hijo, va mi familia. Entonces es como ese grito de Black Sabbath diciendo, hey, ustedes quisieron el problema, asúmanlo, pero no, hacen el problema, una persona hace el problema, unos cuantos hacen el problema y lo asumimos todos. Como sociedad tenemos que ir a poner nuestras vidas, poner las vidas de nuestros hijos, de nuestras familias, para poner contento a uno o a unos cuantos. La siguiente canción es de Pink Floyd y se llama Use and Them. Básicamente Use and Them nos habla de que no hay como entre nosotros consignas
personales, sino son egos que son los que vamos a demostrar en una guerra para decir soy superior al otro, o el otro pues va con la misma idea, él es superior a mí, y es simplemente una demostración de egos entre nosotros, pues después de que nos dejamos manipular por el líder del estado o el que está comandando un lugar, y dice, somos marionetas en el juego de ellos, en su juego de egos, resultamos nosotros perjudicados. Estas canciones de las que vamos a hablar a continuación nos indican cuando una canción se vuelve una advertencia. Y esta canción, por ejemplo, es de Sting. Iniciando su carrera solista, Sting escribe una canción que se llama Russians. Russians es una canción muy interesante porque en aquel momento estaban en plena Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética estaban en pleno conflicto de la Guerra Fría. Y un amigo de Sting en algún momento logró captar la señal de televisión de Rusia. Y él, cuando logran captar la señal de televisión por la diferencia horaria, en esa franja de televisión estaban dando muñecos animados. Y él dice, oiga, él se hace esa reflexión personal y dice, ellos también tienen hijos, ellos también comparten sentimientos con sus hijos, igual que nosotros. O sea, es como humanizar a la persona que está al otro lado de la guerra y decir, ese también tiene sentimientos, ese también siente lo que yo siento por un papá, lo que en alguna frase de la canción habla de lo que ellos mismos, los rusos, sienten por sus hijos, tal vez sienten igual que nosotros. Es como la reflexión que hace Sting en esta canción. La canción... Sting dice que no ha tenido que cantarla, pero ahora que se hizo el conflicto entre Ucrania y Rusia ya hace un par de años, él volvió a interpretarla porque él dice después de 27, 30 años, esta canción vuelve a tener el mismo sentido que cuando la canté en aquella Guerra Fría. La siguiente canción habla también de un momento de guerra o de conflicto armado, de donde el Estado se impuso sobre la gente, que eso es muy común. Y esta canción es de U2, se llama Sunday Bloody Sunday. Es un tema donde está como llamando, es U2, están llamando a, oiga, no normalicemos esto, es un conflicto, no puede ser que pasemos por encima de un conflicto y todo siga como si nada. Y cuando ustedes escuchan Sunday Bloody Sunday, muchas veces se repite Sunday Bloody Sunday, porque Bono decía que quería que la canción tuviera muchas veces el estribillo, que tuviera esa frase, muchas veces porque decía no puede quedar impune en lo que pasó. Ahora vamos a hablar de qué fue lo que pasó. Se llama Domingo Sangriento Domingo. Es la transcripción de Sunday Bloody Sunday. Y se hace referencia al 30 de enero de 1972 en Derry, Irlanda del Norte. En aquel momento estaba el ejército del norte presente en ese lugar y había una manifestación pacífica de las personas del común, de la sociedad. Y el ejército británico decidió decidió enfrentar, así como aquí hizo en alguna vez Duque con los muchachos y demás. No voy a entrar ya ustedes tendrán su propia percepción, pero básicamente el Estado hizo lo mismo. Reprimió la protesta social, reprimió a todos esos vagos que están haciendo eso. Y efectivamente 14 muertos, 32 heridos. Uno de los muertos que sobrevivió unos días, pero a los días ya falleció. O sea que este tipo de cosas arrastran tanta historia, tanta carga, que lo que quiso YouTube fue decir, esto nos pasó. Esto queremos que se recuerde para que no lo normalicemos y cuando suceda en otro lugar, esas tragedias no se normalicen. Tienen que recordar que no puede ser que nosotros nos estemos matando y los que tienen el poder del Estado estén matando a los inocentes porque no tienen un arma para defenderse. La siguiente canción es de Bob Dylan, Masters of War, Maestros de la Guerra. Y básicamente aquí Dylan dice, oiga, construyen armas, construyen aviones, construyen buques, planean estas guerras, sacan provecho de estas guerras, pero no van al frente de batalla.
Y si ustedes más o menos han analizado lo que les he dicho en algunas canciones anteriores, se repite la ideología de muchas personas. Oiga, usted que consiguió esta guerra gratis, vaya al frente, ponga a sus hijos, ponga a su familia. Y Dylan dice esto, son maestros de la guerra, arman, crean las armas, crean los buques, crean todo lo que cubre la necesidad de esa guerra. Pero ellos no van, es cuerpos y no ponen su conciencia, no ponen su vida. Es Bob Dylan, Masters of War. Ahora hablemos de canciones que hablan más en mi contexto en Latinoamérica, porque Latinoamérica ha sido un lugar de donde ha habido exilio, ha habido desesperanza, conflictos internos, tenemos muchas guerras internas aquí en nuestra Latinoamérica. Lamentablemente se ha derramado muchísima sangre por los conflictos internos que pues lamentablemente han sucedido. Y esta canción, por ejemplo, es de Pablo Milanés, Yo pisaré las calles nuevamente. Y esto es una canción que habla no desde la rabia, sino de la esperanza de volver a ver una nación, de volver a ver un lugar reconstruido. Y esto se remonta a Chile. Se remonta al golpe de Estado en Chile el 11 de septiembre de 1973, donde se derrocó al presidente Salvador Allende. Y luego de que derrocan a Salvador Allende en el 73, quedó un rezago de personas que se volvieron un movimiento de resistencia. Ese movimiento de resistencia fue perseguido y lo lideró un señor llamado Miguel Enríquez. Pues Miguel Enríquez lideró este movimiento y hizo esta resistencia hasta el 5 de octubre de 1974, cuando fue asesinado. Esta siguiente canción es prácticamente un himno, muchísima gente la ha reversionado, muchísima gente la conoce, la ha cantado y creería yo que esa temporal no se quedó en ese momento en que la escribió el cantante, sino que ha pasado, ha trascendido. Es de León Gieco, se llama Solo le pido a Dios. Es una declaración frontal en contra de la guerra, en contra de la indiferencia de los pueblos y de que como nosotros mismos somos indiferentes, haciendo alusión por ejemplo a lo que pasó ayer. No sé si ustedes vieron noticias también en esos bombardeos pues milimétricamente preparados por Estados Unidos, todo bien, se llevaron a Maduro, mataron como 40 personas, estaba leyendo. La guerra nunca es buena porque ¿cómo recuperas una vida? Que destruyeron un puerto, que rompieron, qué sé yo, destruyeron casas, lo que sea, pero ¿y las vidas? Las vidas no se pueden recuperar. Y esto es lo que León Gieco dice en esta canción: oiga, no seamos indiferentes, están muriendo personas. Tenía un hijo, tenía una mamá, tenía un hermano, tenía una tía, tenía una hermana, tenía familia. Pudo ser usted, puede ser yo, pudo ser mi familia, pudo ser su familia. Eso es lo que León Gieco más o menos nos llama a reflexionar, y cómo en esa impotencia le pide a Dios que le traiga ese entendimiento, esa sabiduría para afrontar los rigores de la guerra. Vamos a hablar un poco de cómo fue escrita esta canción. Esta canción la escribió León Gieco durante la dictadura argentina, tiene mucha carga personal, y en aquel momento también Argentina estaba pasando por un conflicto con Chile por el canal de Beagle alrededor de 1978. Entonces León Gieco, en casa de sus padres, la empieza a escribir la canción, le sale y se la comparte al papá. Le dice: papá, mira, acabo de escribir esta canción, tengo este borrador, tengo esto. Y el papá le dice: lo que tú acabas de hacer es un himno, te vas a acordar de lo que te estoy diciendo, es un himno. Él hizo los rasgueos de guitarra, la guitarra le hizo la canción, el borrador de la canción, pero a él le pareció una canción muy sosa, muy repetitiva, muy como calmada, quieta. Entonces él la dejó archivada, él la archivó, y en una ocasión se la compartió, se la dejó escuchar a Charly García. Y Charly García le dijo: tienes que sacarla en la siguiente producción que hagas. Y es así como Solo le pido a Dios vio la luz en el álbum cuarto LP de León Gieco. Otra curiosidad respecto a esta canción es que esta canción, lo que les digo, es atemporal, es muy atemporal, y también la tomó Argentina como un himno cuando estaban en el tema de las Malvinas, de la isla Malvinas, de las Islas Malvinas. Argentina tomó esta canción como un himno. Pues ya todos sabemos en qué terminó esto también. Las Malvinas para Argentina, en eso sí no puedo ser imparcial. Las Malvinas deben ser argentinas, totalmente los apoyo a los hermanos argentinos.
Pero bueno, va en lo que va el tema. Y otra cosa que pasó alrededor de León Gieco. En 2023, el sobrino de León Gieco falleció por unos atentados que hizo Hamas y León dijo, ¿cómo puedo hacer para que esta canción impacte también sobre otros, así como impactó en Latinoamérica? Y es de esa manera que él se le ocurre la brillante idea y hizo una reinterpretación de la canción y la canción se cantó en español, hebreo y árabe como un símbolo de traer la paz a Medio Oriente y a todos los hermanos en esa región. También la guerra ha generado, o estos conflictos han generado canciones que traen identidad de los pueblos, que traen resistencia y que traen como ese llamamiento regional de cada nación a ver que es entre nosotros mismos que tenemos conflictos internos que también explotan en conflictos externos. Por ejemplo, un conflicto son las fronteras, a lo que esta canción llama bandera. Aterciopelados con la canción Bandera lo que quiere es como hacer esa reflexión de, oiga, empezamos a pelear por papeles porque traspasamos una frontera, porque su bandera representa este límite de tierra, pero si empezamos a pensar más allá, yo soy ciudadano del mundo, usted es ciudadano del mundo, pues empieza a hacer esa reflexión de que, oiga, las fronteras están realmente para dividirnos y no para unirnos y es como un llamado a reflexionemos qué tanto sufre el inmigrante, qué tanto sufro yo, qué tanto defiendo mi país, mi lugar y estoy pisoteando de pronto las oportunidades de otro. La siguiente canción surge de este festival, Scorpions, Wind of Change. Wind of Change es una canción que él empezó a escribir porque Scorpions fue invitado a este festival de Moscow Music Peace Festival. Este festival se presentó, lo que les decía, en un par de noches, alcanzó a reunir 300.000 personas y es que estamos hablando de una banda alemana en plena Unión Soviética cantando, el público los está recibiendo, los está escuchando, todas estas bandas eran de afuera y él decía, ¿cómo veo yo esta juventud? Y veo la capacidad de abrirse a otras culturas, abrirse a otras fronteras, abrirse a otros idiomas, a otras naciones. Y él decía los vientos de cambio que están en las mentes de los jóvenes, porque él básicamente cree que son los jóvenes también los que van a empezar a hacer ese cambio, porque pues las personas mayores son como ya cerradas, sesgadas en su forma de pensar, que es algo que no debemos caer ni usted ni yo, de caer en izquierdas o caer en derechas. No, de ambos lados hay cosas malas. Entonces él decía eso, son vientos de cambio y empezar a romper los paradigmas de fronteras, empezar a romper los paradigmas de pensamientos políticos, comunismo, socialismo, capitalismo. Al final lo tenemos que de todo sacar lo mejor. En esta canción vemos como el escritor nos dice, oiga, y si vemos algo más allá de lo que estamos viendo con nuestros ojos y si lo empezamos a pensar y si lo empezamos a imaginar. John Lennon con Imagine, él propone cómo sería lo impensable, cómo sería un mundo sin guerra. Porque siempre hemos conocido un mundo en guerra desde los inicios de la humanidad. Si nos remontamos hasta tiempos bíblicos, Caín y Abel, Adán y Eva, Adán echándole la culpa a Eva, conflictos, problemas, bueno, y si todos esos conflictos van creciendo y se vuelven guerras, se vuelven egos, se vuelven... Y él decía, y bueno, y si empezamos a imaginar un lugar, una sociedad sin guerra, sin disputas, sin odios, donde empiece a cambiar la mente de las personas y eso también lo hace la música, culturalmente da historia y da también un llamado a interponerse ante los pensamientos de las personas y ser cambiados a algo que podría ser un poco ilusión o imaginario como Imagine de John Lennon. Ustedes, por favor, en los comentarios déjenme qué canciones también consideran que son referentes a la guerra y que vale la pena en estos tiempos escuchar de nuevo porque no han perdido ninguna vigencia, sino que siguen actuales en un mundo que va ganándose nuevas guerras a medida que avanza todo. Muchas gracias por ver el video. Hasta una próxima.